Gracias a toda la gente que nos sigue por las redes sociales. Gracias por vernos. Invite a la gente a seguir escuchándonos y venga a la iglesia también, ¿verdad? Desde luego. Estamos en Denver, Colorado, junio 3 del 2018, ya esperando a nuestro hermano Armando Alducin y Martita Alducin, su esposa, para el seminario que vienen a dar este fin de semana que entra. Un evento precioso con 175 parejas tenemos ya registradas. Y estamos actualmente predicando el libro de Jonás. Predicando el libro de Jonás expositivamente. Nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Jonás, continuando hoy con nuestro recorrido a través del libro del profeta Jonás. Y les pido que abran su Biblia ahí en Jonás capítulo 3, por favor. Jonás capítulo 3. Entre Abdías y Miqueas. Y recordemos todo lo que le ha pasado a Jonás, cómo se rebeló, cómo desobedeció a Dios y cómo Dios en su misericordia le salva la vida enviando a un pez a que se lo trague y usando de la disciplina que muchas veces tiene que usar Dios con nosotros que nos rebelamos. Y entonces el pez, después de estar Jonás 3 días y 3 noches, va y lo vomita, dice la palabra de Dios, lo avienta otra vez a tierra para que ahora sí Jonás, después de lo que le pasó, vaya a Nínive, ¿verdad? Y les voy a leer el primer verso. El día de hoy el tema se llama Alcanzando a los perdidos. Alcanzando a los perdidos. Y vamos a leer nada más 3 versos el día de hoy que van a ser la base teológica de nuestro mensaje. Voy a leer el verso 1, dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios dirigiéndose por segunda vez, dándonos a entender, hermanos, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No quiere decir que la tercera ya no, ni quiero que abuse y se eche 40, 800. Nos ha dado 4,870 veces oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades. Ya lo vimos la semana pasada, cuando tú sigues este patrón que dice la Biblia, que te acuerdes, que te arrepientas y regreses a las primeras obras, Dios está con los brazos abiertos para recibirte. Me hizo una pregunta alguien en relación a Jonás, que qué pasaría. Estas son las preguntas que asumen, que qué pasaría si Jonás otra vez después de salir del pez se volviera a ir otra vez a Tarsis. Y le dije, seguramente Dios le enviaba otro pez para agarrarlo y traérselo, pero no sucedió así. Ya Jonás está obedeciendo y ya se está dirigiendo hacia Nínive. Déjeme darle algunos ejemplos de hombres que Dios les ha dado varias oportunidades en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque igual que a ellos nos las da a usted y a mí. El hijo pródigo, en primer lugar. En esta introducción, usted se acuerda del hijo pródigo que cobra su herencia, que va a la malgasta, abusa de ella y de repente, en medio de los cerdos, dice la Biblia una palabra importantísima, que volvió en sí. He came back to his senses. Volvió en sí. O sea, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y ahí estaba su papá esperándolo, ¿verdad? Porque era hijo él, lo estaba esperando. Y no para castigarlo, hermano, lo estaba esperando y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y es importante porque este hijo ya no quiso ir otra vez a ningún lado, sino que se quedó ahí con su papá. Hermano, hay una enseñanza aquí. Nosotros, los hijos de Dios, podemos caer en el pecado. Esto es una realidad. Pero seguramente no vamos a permanecer en el pecado. ¿Sí? Y usando esta analogía del hijo pródigo, los cerdos viven en pocilgas, pero los hijos viven en la casa del Padre. Y ahí es nuestro lugar cuando el hijo pródigo dice, ¿qué estoy haciendo aquí? En casa de mi Padre tengo todo. Dice, estoy mejor allá. Entonces, Dios nos da una segunda oportunidad, como se la dio a Jonás, como se la da a todas estas personas que les estoy comenzando a mencionar, ¿verdad? Y se lo digo porque a mí me las ha dado también el Señor.
Otra persona a quien Dios le dio otra segunda oportunidad, Jacob. ¿Usted se acuerda de Jacob? Es increíble cómo nace Jacob. Dice que están peleando. Los niños eran gemelos, agarrados dentro del vientre, peleándose. Y sale Esaú primero, era el primogénito, pero viene agarrado Jacob, ¿sí? Lo trae y no lo suelta. Y desde ahí comienza, y es interesante que el nombre Jacob significa el engañador, el que miente. Y vemos por toda la historia cómo Jacob fracasa una y otra vez. O sea, es una deshonra para Dios, una fuente de situaciones embarazosas, pero Dios nunca le abandonó, hermano, nunca le abandonó. Jacob era tramposo, sumamente inteligente, pero llega con un tío más picudo que él, más engañador que él. ¿Se acuerdan lo que le hace? Que le cambia a la esposa y lo hace que trabaje 10 años más. Y entonces sucede una cosa tremenda en Peniel. Dice que hay una lucha, esto es simbólico, y que Jacob no dejaba ir, ahí dice a Dios, al ángel, ¿sí? No lo dejaba ir hasta que no lo bendijera. Se aferró Jacob a eso y desde ese día cambió para siempre Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus, y de ahí viene toda la historia, y de ahí vienen todas nuestras raíces, y de ahí nace el Mesías. Después tenemos a David, hermano. Este personaje que en algunas ocasiones hemos oído gente que no perdona a David, porque pues como un asesino, adúltero, o sea, se metió con la esposa, mandó matar a Urías, todas estas cosas. Y la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Sí, esto es increíble y tenemos que examinar bien esto, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de la historia, cómo llega el profeta y le cuenta la historia de las ovejitas, y David mismo le dice, ese hombre tiene que morir, le dice, ese hombre eres tú, agarraste lo que no te correspondía. Pero aquí hay algo increíble y hay varias enseñanzas. O sea, Dios quebranta el corazón de David y él recoge una cosecha muy fuerte por lo que él hizo. Y aquí tenemos una enseñanza que no podemos olvidar. Todo lo que hagamos en la vida, hermano, va a tener consecuencias buenas o malas. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y David recogió una ofrenda tremenda, se le muere su bebé chiquito y luego su hijo grande Absalón lo traiciona y lo quiere matar, su propio hijo Absalón. Y David está por mucho tiempo triste hasta que en el Salmo 51, él arrepentido, Dios le regresa el gozo de su salvación y lo vuelve a colocar y lo vuelve a usar a David. Así es que todos los que juzgan a David o juzgamos, deberíamos agradecer, escúcheme, deberíamos agradecer que Dios tiene misericordia de personas como David, porque si Dios pudo salvar a un hombre como David, también le puede salvar a usted y restaurarlo y a mí. Esto es importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro? En los medios militares lo que hizo Pedro se llama alta traición. Traicionó al Señor Jesús. Lo negó 3 veces, se escondió de él. Cuando estaba en el juzgado, en el trial, dice que se cruzaron sus miradas y dice la Biblia que la mirada de Jesús era de amor y compasión y misericordia hacia Pedro. Y lo que hizo Pedro, en cualquier ejército militar, se castiga con fusilamiento, con la ejecución, en cualquier ejército, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí cómo Dios lo restaura y lo vuelve a poner al frente de su ministerio. ¿Se acuerda cuando 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Lo está restaurando y lo está volviendo a poner en el ministerio. Y como último ejemplo le pongo a Juan Marcos. Es Marcos, del Evangelio de Marcos. Él quería ser misionero, pero era muy inexperto en las misiones, hasta que llegue el momento en que abandona a Pablo en su primer misión. Y llega un momento en que Pablo dice, yo ya no quiero a Juan Marcos, y Bernabé dice, vente conmigo. Y nosotros pensaríamos que Pablo ya no perdona a Juan Marcos, y en su segunda carta, al final de su vida, ya para ser sacrificado, Pablo le dice a Timoteo,
mándame a Marcos porque me es útil, dile que me traiga el capote y que venga a verme. Y hay perdón y hay restauración. Y Dios, hermano, en este verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez. Hermano, Dios tiene siempre la mano extendida. Cuando reconozcas lo que hiciste, cuando veas lo que hiciste, te arrepientas y vengas a buscarle otra vez, Él te va a restaurar. Vamos a ver versos 2 y 3 cuando Jonás llega a Nínive, porque esto es precioso. Dice la segunda vez, levántate, yo creo que fue corriendo ya, Jonás, después de ser vomitado por el pez. Levántate y ve a Nínive, escucha los términos, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, de 3 días de camino. Déjeme decirle algunos datos que la mayoría desconoce. El evento que sucede con Jonás es la historia del avivamiento más grande en toda la historia en el cristianismo. ¿Usted se acuerda de Pentecostés? El mensaje de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Quién dijo 1,000? 3,000. Ok. Estamos hablando de una ciudad de 600,000 habitantes, malvada. Ahorita va a ver los datos que le voy a dar. Sí, o sea, lo que sucedió en Nínive hace que Pentecostés se vea pequeño en relación al número de personas que se salvaron, que se convirtieron, que le entregaron su alma al Señor. El apóstol Pablo nunca se quedó en una ciudad hasta que toda la ciudad se convirtiera. Él iba, hacía su obra y cambiaba y se iba como lo dirigía el Señor. Se trasladaba de una ciudad a otra, ¿verdad? Ahora, es interesante ver que esto que sucede en Nínive sucede antes de que la iglesia apareciera en la escena, ¿verdad? Esto es importante. Aquí vemos que le dice Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Déjeme darle algunos datos acerca de esta ciudad, ¿verdad? Y ¿sabe por qué decimos la población que tiene? Véngase al 4:11, por favor. Jonás 4:11, nos adelantamos para ver esta verdad y mire los datos que le voy a dar. Obviamente todo esto estudiando con los comentaristas, con los estudiosos, con los teólogos de la palabra de Dios, que es importante revisar, ¿verdad? Mire lo que dice el 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella otra vez gran ciudad, donde hay más de ¿cuántos? Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Todos los comentaristas concuerdan que se estaba hablando de niños que no saben en su inocencia qué es bueno, qué es malo, en fin. Y calculan 600,000 personas en la ciudad de Nínive. Dice la Biblia que eran 3 días de camino. Ahora, Jonás no iba caminando, Jonás iba ¿qué? Predicando, ¿verdad? Entonces, Jonás se detenía, Jonás fue el primero que se detuvo en las calles, en las esquinas, ¿sí? A compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Una gran ciudad, estaba ahí entre los 2 ríos Tigres y el otro que se llama Saf, ahí estaba entre esos ríos, y Jonás por 3 días está predicando la palabra de Dios. Ahora, aquí el punto es los problemas raciales, hermano, que todos tenemos, en la actualidad también. O sea, cuando Dios le dice a Jonás y lo comisiona para ir a Nínive, él en su corazón se llena de odio y de coraje y se va a Tarsis. ¿Sabe por qué? Odiaba a los ninivitas. O sea, Jonás quería que los ninivitas se fueran al infierno, porque sabía que si iba y les predicaba, ahorita lo vamos a ver, se iban a convertir. Y por eso él desobedece a Dios. Déjeme contarle que los judíos rodeaban 100 kilómetros cuando salían de Jerusalén para no pasar por Samaria, porque no se llevaban con los samaritanos. De hecho, algunas oraciones decían, Señor, gracias porque no me hiciste mujer, gracias porque no me hiciste samaritano y gracias porque no soy gentil.
Así era el elitismo o el prejuicio étnico de los judíos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Actualmente hay muchas iglesias y muchos hermanos con esta mentalidad, hermano, que nos sentimos superiores, ¿sí? Y esto es increíble porque este es el punto del día de hoy, ¿verdad? Con esta ciudad grande de Nínive, Jonás no quería ir y aquí vemos que él no quería ir porque odiaba a los ninivitas, ¿sí? Entonces, Jonás, predicando la palabra de Dios, estaba cumpliendo ya la misión que Dios le dio, pero déjeme decirle algo, todavía está Jonás con pesar en su corazón. Después de que ya estuvo 3 días entre las algas, los jugos gástricos, en uno de los 4 compartimentos de ese gran pez, todavía él sigue con pesar. O sea, está obedeciendo porque tiene que obedecer, pero todavía sigue con pesar. O sea, es un profeta rebelde y desobediente. ¿Me entiende? Esto es increíble, lo vamos a ver a través de todo el libro. ¿Cómo con pesar todavía, pastor? Voy a tratar no de defender a Jonás, pero de explicarle algo para que usted comprenda el corazón de Jonás. Nínive era el imperio asirio, eran los más crueles, o sea, para que usted tenga un punto de comparación comparado a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Así eran los asirios, los ninivitas. Cuando conquistaban a los pueblos, estuve leyendo todas las barbaridades que hacían, son cosas tremendas, cómo desollaban vivos a los cautivos, quemaban a los niños, a las niñas, o sea, hacían barbaridad y media cuando conquistaban a los pueblos y los llevaban cautivos. Por eso, en alguna forma natural, tenemos que entender por qué Jonás los odiaba, ¿verdad? Y Jonás fue uno de los primeros, el primer predicador que llegó ahí, para compartirles el evangelio. Entonces, ve cómo nos parecemos a Jonás en muchas cosas, hermano. Jonás sabía que al predicar la palabra de Dios, esta gran ciudad se convertiría. Y yo le tengo una pregunta a usted el día de hoy, y ahí usted analícela. ¿Tenemos prejuicios raciales? ¿Tenemos prejuicios étnicos? ¿Sí? Esto es muy importante, tenemos prejuicios étnicos y nosotros vemos que por todos lados existe este odio étnico, ¿verdad? Hay chistes crueles acerca de los grupos étnicos y empezamos nosotros, ¿qué es lo que se oye, Dani? ¿Será que estoy pisando estos cables aquí? No sé. ¿Es que? Su caja, ok, vamos a ponerla aquí, a ver. Entonces, nosotros necesitamos entender, hermano, que debe haber un cambio de corazón, en relación. Puedo usar el micrófono si quieren también, ¿eh? Creo que ya se calmó, creo que ya se calmó esto. Nosotros tenemos que entender que debe haber un cambio de corazón. Gracias, mijo, muy amable. Ya me quito esto. Bueno. Necesitamos comprender que debe haber un cambio de corazón con relación a los perdidos. Mire, nosotros hacemos lo mismo hoy y no quiero que nadie se vaya a ofender cuando hablamos de los gringos, de los hondureños y de los salvadoreños y de los mexicanos, para que nadie se me ofenda. Yo no sé cuántos de ustedes saben que en México, yo lo vi, no me lo puede usted contar, o sea, había placas en México con relación a la gente que vive en la Ciudad de México que nos llaman ¿cómo? Chilangos, fíjese, y que no sabe usted lo que quiere decir chilango y luego se lo explico. Había placas en la Ciudad de México en carros que decían, haz patria, mata a un chilango. No marches. Y riéndose todos los hermanos, o sea, increíble, ¿verdad? O sea, nosotros estamos igual que en esa época, ¿verdad? Y lo mismo lo digo, hacemos con los negritos, con los hondureños, en fin. Entonces, había este racismo étnico. Y ¿sabe qué? Yo los amo aunque sean de Chihuahua, no importa, hermano, de Juaritos. No hagamos esto, hermano, de juzgar a los hermanos, ¿sí? Por su grupo étnico o por el estado en el que son. Y le voy a dar la medicina para que usted sepa qué hacer, ¿sí? Le voy a dar la medicina para que usted sepa qué hacer.
camine entre la gente que a usted no le gusta. Empiece a caminar entre ellos. Relaciónese con ellos y va a descubrir que son iguales a usted. Y va a descubrir usted su corazón ahí y va a abrir su corazón. Por eso tenemos un ministerio de misiones, hermano. Esto es importante porque el campo misionero es aceptar a todos los grupos étnicos, absolutamente a todos los grupos étnicos, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros tengamos un cambio de corazón en relación a esto, ¿verdad? Queremos nosotros, y aquí está Dani que está al frente del Ministerio de Misiones, queremos comenzar a sembrar semillas en los jóvenes para tener, si es posible, el año que entra 10, 12, no sé cuántos misioneros, pero es importante que nosotros podamos hacer esto. Entonces, hay que cambiar nuestro corazón en relación a las personas. Y usted debe de ver cuál es su grupo, su Nínive, su Samaria, tu vecindario, tu trabajo, el de enfrente que no te cae bien. Y mire, nosotros lo hemos experimentado. Hay una zona por aquí cerca que fuimos un día a evangelizar, primordialmente hispanos, y usted no se imagina la problemática social tan grande que tiene. Y entrábamos, cuando nos permitían entrar a sus casas, pues sus altares, ¿verdad?, ya sabe, de barro hasta el techo y todas esas cosas. Y llegó el momento en que dijimos, no, pues aquí no hay que evangelizar, hermano, pues no oyen, no quieren oír. Pues ahí es donde se necesita. Ahí es donde necesitan la palabra de Dios, porque ¿quién los va a alcanzar, verdad? O sea, queremos que todo sea bonito. Entonces necesitamos un cambio de corazón, hermano. Un cambio de corazón en relación a las personas y por su grupo étnico. Otra equivocación que hizo Jonás, hermano, y que puede ser que nosotros caigamos también en eso, los vio, escuche, esto es precioso, los vio a los ninivitas por lo que eran y no por lo que podían llegar a ser después de conocer el Evangelio. Y yo quiero que tú aprendas a ver a las personas no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser con el Evangelio de Jesucristo. Y así lo hemos experimentado nosotros, hemos visto el crecimiento en cada persona y sabe que tendemos a categorizar, a etiquetar a las personas por lo que vemos en ellas. Pero yo te quiero decir algo, Dios no ha terminado su obra con esa persona. O sea, parecemos diseñadores, hermano, poniéndole las marcas a las personas. ¿En qué trabajas? ¿Y cuánto dinero haces al mes? ¿De dónde eres? ¿De qué denominación eres? Esa pregunta ya no la sabemos. Fíjate, cuando me preguntan ¿de qué denominación es usted, hermano? Viene la pregunta para que con la respuesta que tú le des, él se forme un concepto tuyo y diga, eres de esos. Y categorizamos a las personas y Jonás hizo lo mismo. Y vio lo que eran ellos y no vio lo que podían llegar a ser proféticamente después de compartirles el Evangelio, porque se convirtió toda la ciudad. Increíble. Y nosotros tenemos que ver a las personas por lo que pueden llegar a ser. Y nunca juzguemos, hermano, nunca juzguemos a las personas por lo que tú ves, porque todos estamos ahí, sino por lo que Dios puede hacer en esa persona. O sea, no les veas únicamente su estado actual, sino lo que pueden llegar a ser si tú les compartes la palabra de Dios, porque Dios transforma las vidas, hermano. Dios comienza un proceso de transformación en la vida de todas las personas. Otro error que vio Jonás, vio las cosas materiales y no las espirituales. O sea, él y sabía, déjeme le leo el pasaje. Mire, déjeme le leo el pasaje donde dice que yo sabía, aquí está. Jonás 4:2. Después de que se convierte todo Nínive, mire lo que dice Jonás. Todo había pesadumbrado y oró a Jehová. Desde el 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, él sabía, ¿sí?, que tenía misericordia de los ninivitas y que los iba a perdonar, y sabía Jonás que si predicaba se iban a arrepentir todos los ninivitas. Entonces, cuidado, hermano, cuidado con juzgar a las personas por cómo las vemos. Necesitamos ver lo que Dios puede hacer en esa persona. Y la semana que entra vamos a continuar viendo en qué consistió ese avivamiento precioso que tuvo Jonás en Nínive, y cómo hasta los animales, dice, entraron en el programa de conversión y de restauración de Dios. Mire lo que dice el verso 7. El rey hizo proclamar y anunciar ayuno por mandato del rey. Hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten, hasta los animales los hicieron ayunar. Hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Qué increíble que menciona a los animales, hermano. O sea, no le den de comer tampoco a los animales. Una conversión completa de toda la ciudad, absolutamente de toda la ciudad. Y mi Jonás seguía enojado. Y ahí lo vamos a ver al final. Bueno, se enoja hasta de la planta, pues, que le está ayudando. En fin. Es increíble, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, esto, importantísimo. Concluyendo, Dios nos da más oportunidad a todos, hermano. Muchos de nosotros hemos caído en algunas ocasiones, y le voy a decir, porque esta es una estrategia del enemigo, le voy a decir lo que va a venir a su mente. ¿Ya para qué vas a la iglesia? Hipócrita. Ya no vayas. Y empieza la voz del enemigo a decirte, ya no vayas. Mira quién eres, mira cómo estás. No le crea a esa voz, hermano. Dios te da otra oportunidad. ¿Sí? Restaura tu relación con Él, arrepiéntete, comienza otra vez. Como hizo Él con Jonás, todo lo que hace con Jonás es para volverlo a traer a la comunión, a la restauración, a la intimidad con Él, y con usted y conmigo también. No importa lo que hayas hecho, hermano, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es importante, hermano. Y después que reconozcas que Dios es Dios de segundas oportunidades, que no veas a las personas y no las juzgues por su origen étnico, porque son negritos, porque son chinitos, porque son de la Mara, porque son chilangos, porque son de Chihuahua, porque son de Zacuapuaxtla, yo no sé de dónde, ¿verdad? Entonces, no los categorices por eso, y no los veas por lo que son. ¿Sabes qué? Sí, somos pecadores, pero Dios puede llegar a hacer cosas grandes. Hermano, es que usted no conoce a mi hijito, y tú diciéndolo a tu hijo, eres el diablillo. No le digas esas cosas, hermano. Mejor declara que tiene la mente de Cristo. Yo sé que hace travesuras, pues, pero ¿a dónde lo puede llevar el Señor? ¿A dónde nos puede llevar el Señor? Declarando palabras de vida siempre. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por tu mensaje, Padre Celestial. Gracias por el ejemplo de Jonás, Señor, que todos nosotros hemos sido como él, Señor. Todos nosotros te hemos desobedecido y te pedimos perdón. Y te damos gracias porque eres un Dios de misericordia. Porque igual que el Padre, Señor, estuvo recibiendo al Hijo pródigo, ahí estás tú esperándonos, Señor. Regresar para restaurar nuestra comunión contigo, para restaurar nuestro ministerio, para restaurar nuestra relación contigo. Gracias te damos, Señor, por ser un Dios de misericordia, de compasión. Y queremos decirte, Señor, que los días que nos queden de vida, queremos servirte, Señor. Danos sabiduría para contar nuestros días y saber que el poco tiempo que nos queda, o mucho, Señor, te sirvamos y vivamos para ti, Señor. Porque en eso está el significado de la vida. Queremos cumplir
tu propósito en nuestras vidas, Señor. No queremos ser rebeldes, Señor. Y muchos hemos sido como Jonás en muchas ocasiones. Queremos conocer tu voluntad, obedecerte, Señor. Te damos gracias, Señor. Enséñanos a ver a las personas con tus ojos, a verlos por lo que tú puedes hacer en ellos, Señor, a través de Jesucristo, Señor. A caminar con ellos, a no sentirnos superiores a nadie, Señor, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido de tu parte, Señor? Y dice tu palabra que aprendamos a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Permítenos servir, Señor, servir para edificar la vida de los demás y compartir tu evangelio, Señor, en todas partes, Señor. Gracias por el ministerio de misiones que nos has dado y te pedimos que sigas trabajando en ello, Señor. Queremos ver a nuestros jóvenes involucrados en ese ministerio de misiones, Señor. Y todos nosotros orando, contribuyendo, participando, yendo, porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo habrá quien les predique si no se envía a esas personas? Cuán hermosos son los pies del evangelio. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, una vez más, que nos uses, Señor, para bendecir a los demás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.